Buenos días, agradezco mucho la invitación y quiero hablar sobre los índices espirométricos utilizados dentro del diagnóstico de POC. Ya se vio ampliamente que la espirometría es un componente, pero se tiene que hacer una evaluación multidimensional, pero esto aplica a la población abierta que se está evaluando, y lo que se ha hablado hasta ahora es más que nada para pacientes que ya han sido diagnosticados. Entonces, el criterio que se utiliza todavía es el FEB1-FBC, menos de 0.7, es el criterio GOLD, que no requiere valores de referencia, y se ha utilizado también el ajustado por edad, que es el inferior al límite inferior de la normalidad, y hay variantes que iré tocando paulatinamente, y utilizaré como ejemplo la base de datos de platino en general, que es poblacional. Entonces, FEB1-FBC y FEB1-FEB6, la espirometría cortada de 6 segundos, pueden ver ustedes que tiene una correlación altísima, de suerte que se ha propuesto como una alternativa, y pueden ver ustedes en esta gráfica ROC que FEB1-FEB6, abajo del límite inferior de la normalidad, se acerca mucho al vértice superior izquierdo, que es el efecto óptimo para una prueba diagnóstica, y son para fines prácticos equivalentes. El problema práctico pues es que esto requiere usar valores de referencia. Ahora, ¿qué ventajas puede tener este indicador? Ustedes pueden ver en esta gráfica en rojo el FEB1-FEB6 tiene una variabilidad menor intraprueba, o sea, es una prueba más reproducible, y esto es consistente en los diferentes sitios de platino y en los diferentes géneros. Entonces, sin duda es una prueba más consistente, y el usar uno u otro es importante desde el punto de vista poblacional y clínico. Pueden ver ustedes que la prevalencia poblacional de obstrucción que no revierte después del broncodilatador, en la izquierda 14, en medio 12 y al final 10, varía significativamente. Es algo que se ha encontrado de manera repetida, dependiendo del indicador que se use. A la izquierda GOLD, en medio el límite inferior de la normalidad, baja 2% la prevalencia poblacional, y con el FEB1-FEB6 baja a 10%. También para recordar que todo eso tiene que hacerse con la prueba post-broncodilatador, si no se tiene un sobrediagnóstico de 30% de POC, que es algo muy significativo. Hay muchos diagnósticos que se hacen basados en una prueba pre-broncodilatador, e inclusive algunos estudios están basados en prueba pre-broncodilatador que tienen un sobrediagnóstico significativo. Lo del límite inferior, bueno, es bien conocido para todos ustedes, porque la FEB1-FBC y otros indicadores de función caen con la edad. Estos son, por ejemplo, los datos de platino en sujetos sanos, cómo va cayendo con la edad, y de ahí pues la importancia de hacer un ajuste por edad basado en la percentila 5. Cae en la parte superior, pueden ver ustedes los índices FEB1-FBC y FEB1-FEB6, cómo van cayendo con la edad, y abajo el FEB1 y la FBC. En sujetos sanos usados para valores de referencia, pueden ver ustedes en esta gráfica que como la prevalencia de obstrucción definida por GOLD se va incrementando dramáticamente con la edad. Recuerden, estamos hablando de sujetos sanos. Estos son mujeres y estos son hombres. Entonces,
Sin duda hay un sobrediagnóstico de obstrucción en las edades altas y un subdiagnóstico en las edades bajas, que ciertamente cuando se usa estadio 2, GOLD 2, que es una de las respuestas a esta sesgo de edad, pues hay ciertamente una corrección, como pueden ver en la línea negra de abajo. Y también hay que recordar que el FEB1 menos de 80% del predicho, que es el que incorpora el estadio 2, también tiene un sesgo de edad que va haciéndose más alto con el tiempo, con la edad, y este sí requiere valores de referencia, de suerte que usar estadio GOLD 2 persiste el sesgo de edad y además ya se requieren valores de referencia, que es una de las ventajas de la clasificación original de GOLD, que no requería valores de referencia. Entonces esto ha sido consistente, cómo se va incrementando el diagnóstico de enfermos, y pueden ver ustedes que en platino, y esto ha sido encontrado en muchos otros estudios, en mayores de 70 años, la prevalencia de obstrucción con esta definición es de 35%, que es muy alta. Aquí algo sucedió que no entiendo bien. Entonces, bueno, este análisis es importante porque son los pacientes que se van a estar incorporando a esta clasificación, y hay que considerar este sesgo en la edad con los indicadores actuales que no toman en cuenta el límite inferior de la normalidad. Otra cosa que hemos encontrado es que en la evaluación longitudinal de la prevalencia es más consistente el uso de FEB1 FEB6, ya que tanto el numerador como el denominador se definen específicamente, o sea, al sexto segundo y al primer segundo, mientras que en FEB1 FBC la FBC puede ser evaluada en diferente tiempo, y de esto depende la prevalencia de EPOC. Esta es la espirometría normal. Mientras más dure, la capacidad vital va a ir aumentando y la prevalencia de obstrucción va a ir aumentando también. Entonces, esta alternativa de los 6 segundos, casi equivalente a la FEB1 FBC, es más consistente a lo largo del tiempo, como pueden ver ustedes en el estudio platino, que se ha repetido en 3 ciudades después de 3 a 5 años, y la prevalencia basada en FEB1 FBC depende mucho de la duración de la expiración, y la basada en FEB1 FEB6 es más consistente a lo largo del tiempo, no solo en intraprueba, sino en una evaluación longitudinal también. Claro que nos gustaría tener adicionalmente una evaluación longitudinal, que desafortunadamente no contamos, porque encima del límite inferior de normalidad podemos tener sujetos que están cayendo rápidamente y que son de alto riesgo, pero no los podemos detectar en un estudio transversal. Entonces, el otro asunto relevante para el clínico, pues es el % del predicho, que tiene que ver en GOLD con los estadios, sobre todo el paso del 1 al 2. Y aquí pueden ver en una cohorte de niños de México cómo cambia a lo largo del tiempo en % del predicho su valoración, y es más apropiado usar las desviaciones estándar que son más consistentes. Un asunto relacionado es el uso de pruebas simplificadas de función pulmonar. Y aquí, por ejemplo, el Peak Flow, una prueba muy antigua, mejora el diagnóstico significativamente con relación a los síntomas. Esta es la curva ROC en sujetos sin exposición y síntomas, y en azul la curva ROC en sujetos con exposición, básicamente de mayor riesgo.
y esto es porque los síntomas solos pues tienen poca utilidad. Entonces, sin duda, uno de los problemas es la falta de espirometría a nivel poblacional, y el uso de este tipo de pruebas simplificadas en screening o en filtrado mejora la capacidad de seleccionar pacientes de alto riesgo, y pueden ver ustedes que si tomamos los estadios más avanzados, los pacientes más obstruidos, el peak flow sin duda es muy importante en el filtrado, así como los espirómetros simplificados. Aquí tienen las curvas ROC con varias definiciones, tomando en cuenta ciertos síntomas y exposiciones, y que mejoran significativamente en el uso de esta prueba de filtrado con espirometría simplificada. Y pues es claro, desde hace mucho se sabe que el peak flow, por ejemplo, tiene una correlación bastante buena con el FEV1, y no tan buena, pero significativa con relación al índice FEV1-FBC. Entonces puede ser utilizado en el filtrado, y para tratar de superar esta limitación del pobre uso de espirometría, que es un problema no solo de países en desarrollo, sino aún en países desarrollados. Otro punto que tenemos que considerar es la variación a lo largo del tiempo de las pruebas de función pulmonar. Y aquí pueden ver ustedes en esta gráfica la comparación de las dos pruebas que se hicieron en platino, FEV1, FBC, y la segunda 3 a 5 años después. Y pueden ver ustedes que hay una dispersión de puntos, y como estamos usando cambios bruscos o barreras bruscas entre lo que llamamos obstrucción y lo que no es obstrucción, esto vale para el FEV1 FBC menos de 0.7 o menos del límite inferior de la normalidad. Es el hecho de tener una barrera con un cambio brusco, y pueden ver ustedes que va a haber sujetos que en la segunda evaluación cambien de casilla. Y vamos a tener sujetos que en la primera evaluación estaban arriba del límite inferior de la normalidad o de 0.7, y en la segunda van a estar abajo, y viceversa. Y parte de esto, no todo, o sea, parte es cambio de la enfermedad, sin duda, pero también hay un efecto de la prueba. Y esto se puede ver porque usando diferentes indicadores, pues también la frecuencia de estas inconsistencias baja. Por ejemplo, para el criterio GOLD, la frecuencia de estas inconsistencias en 2 evaluaciones es como del 11% o 13%, mientras que usando un indicador del límite inferior de la normalidad baja a 4 o menos de 3%. Este es FEV1-FBC, este es FEV1-FEV6, pueden ver ustedes que la dispersión disminuye, sigue habiendo estas inconsistencias, pero el número es menor. Este es FEV1-FBC, FEV1-FEV6, y como no importa cómo lo expresemos, valor crudo, valor score Z como este, se va a estar presentando, y por supuesto vale para FEV1, vale para cualquier indicador de función pulmonar. Entonces, como tenemos que estar tomando en cuenta estas variaciones normales de los indicadores, y de preferencia tomar las más consistentes, porque el cambio de diagnóstico pues es confuso tanto para el médico como para el paciente. De suerte que, como se ha usado en muchos lugares, hay un punto de máxima precisión o de máxima consistencia y de menor variabilidad, que es cuando se está uno alejando del límite inferior de la normalidad o del punto de corte. Entonces, si la prueba funcional está muy baja, va a haber consistencia en diferentes evaluaciones, pero siempre tenemos que saber que la variabilidad es más alta cerca del límite que se está tomando, el límite inferior de la normalidad, y que puede cambiar de un cuadrante a otro en ese momento. Es como sucede con la hipertensión arterial, que está en una zona limítrofe
inclusive los cardiólogos recomiendan tomar varias mediciones de presión arterial. Entonces, si uno evalúa la probabilidad de tener un segundo resultado que difiere del primero, pueden ver ustedes que el principal indicador es la cercanía a este límite, y es totalmente esperable, de suerte que mientras más cerca esté la medición de este límite, es mayor la probabilidad que en una segunda evaluación o una subsiguiente evaluación haya un cambio en la clasificación, y esto lo tenemos que tomar en cuenta. Algo que ayuda mucho, esto también proviene de los datos de Platino, es que muchas de estas dudas, digamos aquí, lo que yo le estoy presentando es la reproducibilidad, cómo se modifica de acuerdo al índice. Hay cambios en la reproducibilidad, pero algo que es interesante es que cualquiera de estos índices tiene un factor pronóstico de aumento en la mortalidad. Yo creo que se tiene que evaluar esto de una manera más detallada, pero podemos ver aquí cómo se incrementa la mortalidad en esta cohorte de Platino, y esto se ha encontrado también en otros, usando cualquiera de estas definiciones, incluyendo en el grupo que está, digamos, en esa zona gris, que es arriba del límite inferior de la normalidad y abajo del 0.7. Entonces, es muy importante seguir contando con valores de referencia, porque si bien el criterio GOLD 0.7 no lo requiere, sí ya lo requiere, por ejemplo, si se utiliza GOLD 2, el límite inferior de la normalidad es un indicador más consistente de manera transversal, pero sobre todo de manera longitudinal, disminuye estos cambios de casilla o estos cambios de diagnóstico que pueden ser problemáticos. Sí es importante definir o saber cuál criterio se va a tomar, porque la prevalencia de obstrucción cambia de manera muy significativa, y también les he presentado datos de la consistencia a lo largo del tiempo y de la menor variabilidad del FEB1, FEB6, que recordemos es una propuesta de una espirometría más sencilla. Nunca olvidar que hay que basarse en la prueba post-broncodilatador, porque frecuentemente se hace sin broncodilatador en muchos lados, y esto incrementa el diagnóstico de POC. La detección en grupos de riesgo, sin duda, se ayuda con un esquema que incluye pruebas simplificadas de función pulmonar, que en muchos lugares o en algunos lugares pueden resolver esta falta de espirometrías que sigue siendo problemática a nivel de medicina de nivel primario, sobre todo, ¿no? Entonces, este filtro, pues hay varias posibilidades dependiendo de las necesidades, pero por ejemplo un peak flow que abajo de 70 es un buen predictor, o FEB1, FEB6 menos de 80, y con un filtrado previo por síntomas o exposiciones. La evidencia prospectiva de estas posibilidades es escasa, y sin duda es importante hacerla tal y como se presentó para la evaluación amplia o multidisciplinaria o multidimensional. Ciertamente para el clínico, pues el clínico tiene herramientas adicionales a la espirometría. Él puede valorar los factores de riesgo, puede valorar los síntomas que se presentan, lo que en forma global es la probabilidad preprueba de POC, y de suerte que puede analizar con mayor detalle, pero sin duda tenemos que tomar en cuenta que hacer un sobrediagnóstico o tener muchos pacientes genera problemas, no solo por el etiquetado de enfermedad potencialmente grave, pero también porque hay pruebas adicionales. También el clínico tiene pruebas que puede hacer de función pulmonar,
Y esto es precisamente lo que sugieren las guías GOLD. Por ejemplo, especifican que el criterio de 0.7 no es tan problemático en este sobrediagnóstico de las personas mayores, porque el clínico tiene que hacer un juicio de toda la situación en cuanto a síntomas y exposiciones, pero yo considero que si existe uno que facilite, que sea un poco más específico, puede ser de ayuda. Les agradezco mucho su atención.